¿Cuándo empieza la construcción de su casa? Hola, don Walter. Ya solo escogiendo al ingeniero y empiezo. ¿Al ingeniero? ¿Y no es su casa la que va a construir? Es un ingeniero para obras grandes. ¿Quién le ha dicho eso? Los ingenieros se han preparado para construir también las casas. Usted está equivocado, don Walter. Mi casa es mi mayor proyecto. Ahí vivirá mi familia. No quiero correr riesgos ni sustos y arriesgar nuestra inversión y la vida por ahorrarme unos dólares. Yo la pongo en manos de los que saben. No arriesgues tus proyectos. Ponlo en manos preparadas. Contrata un ingeniero civil. Si no conoces alguno y necesitas asesorarte, puedes llamar al Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí 099-445-0024. Muy buenas noches, bienvenidos a la Hora del Ingeniero Civil. Esta semana tocaremos el programa relacionado a lo que es el déficit de viviendas que existe en la provincia para analizar la situación por la cual pasa este segmento, ¿no? Para eso hemos invitado al ingeniero Javier Chamorro, colega, promotor inmobiliario, al ingeniero Gregorio Cedeño, funcionario del Midubi, y al ingeniero Leandro Briones, que nos acompaña nuevamente como representante de la Federación de Cámaras y presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Viejo. Bienvenidos. Y para entrar un poco en materia, voy a recoger un anuncio que en el año 2021 hizo el ministro de Vivienda, ¿no? En donde indicaba que el déficit habitacional del país es de 2.7 millones de viviendas y que de ese 63% de ese déficit se encontraba entre Guayas, siendo Manabí la segunda, o sea, la costa ocupaba el 63%. Entonces, por eso la importancia del tema, a más del tema de la reactivación económica. Y sobre eso me gustaría, Gregorio, comenzar contigo para ver, tú que has tenido toda esta experiencia en este ministerio, cómo ha sido, de otra manera, la transición del ministerio desde los tiempos anteriores para ubicarnos posteriormente en el presente. Bueno, muchas gracias, Fabricio. Gracias también, Leandro y Javier, por compartir este panel. Yo creo que el tema que presentamos esta noche es muy importante para la colectividad manabí. Respecto a cómo era anteriormente en el tema del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, tenemos que hacer referencia a que el Ministerio de Vivienda nace de una fusión ex Junta Nacional de la Vivienda y ex Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias, allá por el año 1992, y que finalmente en temas de data, el último censo habitacional y de vivienda fue en el año 2010. Recojo tus palabras, Fabricio, respecto a las cifras dadas por nuestro ministro, el licenciado Darío Herrera Falcones, del déficit que tiene el país en la actualidad es 2.700.000. Esos 2.700.000 viviendas están repartidas tanto en el tema cuantitativo como cualitativo. Creo que lo que nos debemos abordar esta noche es más bien enfocarnos en el cuantitativo. Y respecto a nuestra provincia, tenemos un déficit de alrededor de 67.000 viviendas. Porque lo que tú has referido de que las provincias de las costas alcanzan alrededor del 63% del déficit nacional, efectivamente Manabí recoge de ese porcentaje el 15%. Leandro, lo mencionó Goyo, había una estructura anterior, ¿no? En donde estaba la Junta de Vivienda, teníamos condominios que eran de oferta, digamos, pública. ¿Qué ha sucedido en estos años que hemos visto una especie de disminución en las unidades habitacionales y en la oferta? Indudablemente que sí. A veces no logramos encajar entre... Disculpa, del sector público, ¿no? Del sector público. Del sector público. A pesar de que, a ver, efectivamente, Banco de la Vivienda, la Junta de la Vivienda, el Banco de la Vivienda y el IEOS se fusionan. Yo podría decir que en carne propia conozco porque la casa donde yo nací, construida por mis padres, fue producto de un crédito del Banco de la Vivienda. Y así creo que yo consideraría que posiblemente, puntualmente en el Cantón Puerto Viejo, que es donde conozco la experiencia, podríamos señalar que del Banco de la Vivienda o de la Junta de la Vivienda, aquí creo que hoy por hoy debe ser el 60% todavía de las casas que quedan en el Cantón Puerto Viejo. O sea, para que tengas tú poder magnificar el trabajo de aquel entonces, ¿no?
se hacían reales proyectos de vivienda y desarrollo inmobiliario desde el sector público. Esto definitivamente ha venido cada vez disminuyendo más. De las últimas cifras que se tienen del gobierno anterior, el gobierno anterior se establecen, hoy día teníamos una reunión justamente, visita aquí en la provincia, tuvimos una reunión con uno de los representantes del BIES, un representante del gerente a nivel nacional, y establecíamos cuál era el real obra que se hizo del gobierno anterior. Se habla de 40.000 viviendas en 4 años, más allá de las otras líneas de crédito que pueden haber, pero de la inversión pública dura, neta del gobierno nacional en la anterior administración, no pasa de las 40.000 viviendas. Y de los gobiernos anteriores, en promedio, están en 50, 60.000, 70.000 viviendas en 4 años de gobierno. Es importante la cifra que da Gregorio y que la pone el Midubi, que es una cifra de proyección, porque no se ha logrado hacer el último censo que debía haberse hecho en el 2020, no se pudo hacer por la pandemia. Entonces las cifras que se tienen son una proyección del Banco Interamericano de Desarrollo y el INEC, y de ahí se establecen los valores que hoy se proyectan, de un universo de 4 millones de viviendas del Ecuador. Obviamente ese valor es netamente, y lo repito, lo dije en un programa anterior, ese valor nace de un análisis de quienes tienen techo. No se incluye dentro de esa ecuación quienes no tienen techo. Porque si haríamos esa valoración, el número total superaría las 3 millones de necesidades habitacionales, posiblemente inclusive más. Sin recordar que anualmente, por estadísticas, Ecuador tiene una conformación de 45.000 nuevos hogares que necesitan anualmente una casa, una vivienda. Frente a eso, se establece, por orden general, que la propuesta siempre de gobierno debe ser desarrollar en planes de vivienda que apunten por lo menos a 50.000 viviendas por año para aplacar los 45.000 de estadística de crecimiento más 5.000 que abone a realmente paliar el déficit habitacional. Eso no hay, eso no ocurre, no ocurre. Y esa es una de las preocupaciones que hemos tenido y le hemos planteado al gobierno nacional y al ministro de Vivienda un plan, nuestra visión, porque es un asunto de visiones. Nosotros consideramos que la inversión pública es primordial para esto. Debe haber una estrategia especial del gobierno, de este y de los que vengan, que se establezca una política de desarrollo de vivienda de interés social, que atienda a los sectores que no están bancarizados, que no están ni en la banca privada ni están afiliados al seguro. Esos sectores que sí recurren a crédito directo simplemente presentando la cédula. ¿Quién atiende ese sector? Ese sector que sí tiene televisor de 75 pulgadas, una buena refrigeradora, aire acondicionado, pero sigue viviendo en condiciones de vivienda paupérrima. Ese sector es el que debe ser atendido y a nuestro criterio, el directo ministerio es el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Es importante y muy interesante la visión que el ministro hoy le está dando. El ministro no habla solo de un plan de vivienda, habla de un plan de hábitat que genera otras condiciones para mejorar la calidad de vida. Es importante, pero yo creo que no podemos dejar de mirar la atención social que el gobierno nacional tiene que imponer su propia impronta en estos años de gobierno que viene. Y para eso, la inversión pública debe ser primordial para reactivar el motor de los constructores. Existe un 20% de constructores en el país que se dedica a la construcción privada, pero hay un 80% de constructores que están atentos a la inversión pública, que están ya con sus empresas vinculadas al desarrollo inmobiliario público. Ese sector no puede cambiarse el chip en 4 años. Vamos a necesitar una década para cambiar ese chip, pero necesitamos que el gobierno nacional hoy ponga los recursos públicos a reactivar ese motor que necesita reactivarse. Javier, escogiste el sector inmobiliario, entiendo que desarrollas a nivel privado. ¿Encontraste alguna limitación para hacerlo del sector público? ¿Consideras que las políticas anteriores eran mejores como para llevar adelante este tipo de construcciones o cómo la ves? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Saludos a los colegas panelistas. Sí,
Nosotros escogimos el sector privado porque, conversando y escuchando lo que decía el ingeniero, en la actualidad en el país hay un sector que no ha sido cuantificado, que es el sector que el ingeniero acaba de mencionar, que aporta activamente a la economía de este país, pero no tiene acceso a crédito porque posiblemente no es afiliado a la Seguridad Social. Chequeando en las estadísticas en nuestro país, más o menos las personas que aportan a la Seguridad Social tenemos un mundo, un universo de algo como 3.600.000 activos por la Seguridad Social, que son sujetos a crédito, porque lo primero que te pide el sistema financiero es, si eres dependiente, traiga su rol de pago y sus últimos 3 aportaciones. Y te verifica tu buró y comienza a cuantificarte. Entonces, ese sector, bueno, no tiene inconveniente y nosotros estamos trabajando en ese sector. Pero hay el sector que activamente, como dijo el ingeniero, forma parte de la economía de nuestro país, pero está desatendido, que debería ser políticas del gobierno que atiendan a ese sector. Porque igual, el déficit de vivienda, de acuerdo al Ministerio de Desarrollo Urbano, es de algo como 2.7 millones, han indicado. Y ese sector, más del 60% de ese déficit, prácticamente no es atendido en la actualidad. Porque los planes de vivienda, hoy por hoy, si arrancamos con estadísticas del año 2001 a la actualidad, se hizo algo en un periodo, en 2 periodos se hizo algo de vivienda financiada por el Estado, pero en la actualidad todo ha decrecido. Entonces nosotros estamos aportando en vivienda que el Estado la ha calificado como vivienda de interés público, que es donde nosotros ahorita estamos interviniendo, que son viviendas que van superior a $75.000 y hasta $95.000, $96.000. En ese sector nosotros estamos trabajando, pero la gama y la variedad en la vivienda de interés social, que tiene un incentivo de algo como 6.200 y pico de dólares, está poco atendido. Pero eso yo creo que es el Estado que debería incentivar a ese sector, y como dijo el ingeniero Leandro, el 80% de los ingenieros que están establecidos y están esperando es que ese tipo de sector lo reactiven para poner a trabajar a la gente. Porque en caso contrario, se quedaría ese sector desprotegido, porque es el gobierno que tiene que inyectar. No, Nosotros y adicional hacemos, sin tener la oportunidad de ser atendido, ¿no? Que es lo que claro, yo creo que se debate acá. así es. Y Gregorio, dentro de esa expectativa. Bueno, dentro de la expectativa, ya con la proyección para los 4 años del gobierno del encuentro, el MIDUBI, a través de la empresa pública Creamos Vivienda, ya tiene planteado la construcción de 106.000 viviendas con subsidio. Aparte, hay una proyección de 28.000 viviendas a través de un fideicomiso con un monto inicial de $800 millones, una inversión pública y privada ahí. En ese sentido, es la proyección. También tenemos los kits semillas, que dentro del déficit cualitativo está orientado el kit semilla. ¿Cuál es este tema? En el sector rural se orienta al agua y saneamiento. Y en el sector urbano, lo que es mejoramiento y ampliación de vivienda. Yo le decía antes de ingresar a este panel a Javier, yo creo que donde debemos apuntar, Leandro, y todo lo que hacemos, gremio y vivienda en nuestra provincia, es enfocarnos con más prioridad al sector cuantitativo. Yo creo que bien lo ha dicho Leandro, que cada año se forman más de 40.000 hogares nuevos y allá tenemos que apuntar. Entonces, dentro de esa, la oferta del MIDUBI de construcción en terreno propio o a través de planes tenemos alrededor de 87 proyectos registrados en el MIDUBI, como lo ha manifestado Javier, uno de esos es los proyectos que él maneja, con una oferta de 2.000 unidades de vivienda. Eso en el sector para Manaví, dentro de las 28.000 que hablaba anteriormente.
Pero como vivienda, como ministerio, a través de la empresa pública Creamos Vivienda, tenemos una ejecución proyectada para los 4 años de gobierno de 106.000 y a Manaví le corresponden alrededor de 10.000 viviendas. Bueno, para seguir hablando del sector vivienda y el déficit que tenemos en la actualidad y cómo enfrentarlo, regresamos después del corte. Con la vista del Faro de San Lorenzo te invitamos a que visites este maravilloso lugar, con hermosos paisajes y una amplia playa para disfrutar. A esta parroquia del Cantón Manta llegas en vehículo particular y se encuentra a media hora de la ciudad. Mucho por conocer, disfrutar y probar en un solo lugar. Escápate a Manaví. Hola, don José. ¿Cuándo empieza la construcción de su casa? Hola, don Walter. Ya solo escogiendo al ingeniero y empiezo. ¿Al ingeniero? ¿Y no es su casa la que va a construir? Es un ingeniero es para obras grandes. ¿Quién le ha dicho eso? Los ingenieros se han preparado para construir también las casas. Usted está equivocado, don Walter. Mi casa es mi mayor proyecto. Ahí vivirá mi familia. No quiero correr riesgos ni sustos y arriesgar nuestra inversión y la vida por ahorrarme unos dólares. Yo la pongo en manos de los que saben. No arriesgues tus proyectos. Ponlo en manos preparadas. Contrata un ingeniero civil. Si no conoces alguno y necesitas asesorarte, puedes llamar al Colegio de Ingenieros Civiles de Manaví 099-445-0024. Hoy el planeta necesita nuestro compromiso por un mundo más sostenible. Por eso, en Holcim Ecuador, comprometidos con la iniciativa ambiental y global Net Zero, creamos soluciones de construcción con baja emisión de CO2. Holcim Fuerte, Holcim Ultra Durable, Ecopad, Base Vial y Agrovial, para trabajar en proyectos que reduzcan a cero las emisiones de carbono para el año 2030. En Holcim queremos llevar en alto la bandera que nos guía hacia un mundo más sustentable. Buenas noches, gracias por permanecer en sintonía de la Hora del Ingeniero Civil. Hoy estamos analizando el déficit de vivienda en Manaví y cómo lograr disminuir eso. Y Leandro, conversábamos tras cámaras y justamente exponía que ante las promesas gubernamentales veía un poco complicado llegar a este sinnúmero de unidades habitacionales, más aún que creo que por el mismo efecto de la pandemia también ha habido un relativo retraso en el impulso que pudiera darse al sector, ¿no? Y que, como tú bien dijiste, se sigue incrementando por las mismas nuevas familias que se van generando. Mira, lo que pasa es que es importante entender que muchas veces eso es lo complicado, ¿no? Para tratar de entenderlo y justificarlo. Una cosa es la época de campaña, en donde se tienen ciertas expectativas y que obviamente, considero yo, el gobierno anterior deja ciertas cifras. Y con esas cifras tú haces una proyección. Cuando ya te llegas a sentar, en este caso en la administración pública, en el difícil cargo de ser presidente de la República, resulta que las cifras que dejó el anterior gobierno no son tales, o que las deudas son más de las establecidas, o que los problemas nacionales se incrementan. Ejemplo, el gobierno nacional ha tocado enfrentarse a un sinnúmero de problemas por deslaves en la sierra, en el austro, cosas que no estaban contempladas, destrucciones de vías que no estaban contempladas. Entonces, frente a esto no es sencillo y hay que entenderlo, ¿no? El gobierno nacional en épocas de campaña establecía números que, pudiendo ser posibles, ejemplo, construcción en promedio de 50.000 viviendas por año, que sí se pueden realizar, siempre y cuando haya una estrategia y un plan definido.
cuando yo hablo de esto es que una cosa es lo que el gobierno logra entregar, muchas veces casas que son con casi que un total subsidio de la vivienda, y está bien. Pero hay otro sector de la sociedad, que lo mencionaba también, que compartíamos ese criterio con el ingeniero Chamorro, que no está siendo atendido por nadie, que es el sector que sí tiene una economía informal, que no confía en la banca privada o que teme a la banca privada y que no tiene afiliación al seguro y por ende no puede ir a acceder a un crédito del BIES. Ese sector tiene que ser atendido, tiene que ser observado por el gobierno nacional. Y esa es nuestra propuesta al ministro de la Vivienda. Obviamente nosotros entendemos que el ministro es un ejecutivo de la operación de la política que establezca el presidente. Quien tiene la última palabra en este caso no es el ministro, es el presidente de la República. El presidente de la República es el que tendrá que decidir: esta es la ruta que yo necesito y señor ministro y personal del MIDUBI ejecute. Esa es la manera. Ok, nosotros hemos conversado e intercambiado opiniones con el ministro y nosotros consideramos que efectivamente ahí hay un sector que establecíamos y yo voy a compartir con ustedes el plan que ya le hemos hecho entrega al ministro de Vivienda, en donde establecemos, por ejemplo, los coeficientes, hacemos la justificación de esto, haciendo un análisis del coeficiente de Gini, viendo cuál es el porcentaje de población ecuatoriana que está bancarizada y cuál es el porcentaje de ciudadanía que está afiliada en el seguro, que por cierto hoy es insuficiente para la conservación o cuidado de los jubilados. De acuerdo a la información del seguro, se necesitan 8 nuevos aportantes al IES para establecer un seguro claro para un jubilado. Hoy hay 5.6. Hay una disminución y ese es el peligro que analiza el seguro y que están revisando cómo poder mejorar las condiciones para poder establecer la seguridad social a futuro. Frente a aquello, en primera instancia, no hay ni siquiera el número total para cuidar a los jubilados. Entonces hay un problema y hay una crisis. Esa crisis tiene que ser abordada por el gobierno nacional con una estrategia eficaz. Pero no podemos olvidarnos del sector, que es económicamente funcional, que está pagando un promedio a ciertas empresas de comercio 70, 80, 150 dólares mensuales por la adquisición de productos que mejoran su calidad de vida, aire acondicionado, televisores de 75 pulgadas, buenas condiciones, una buena cama, un buen colchón, pero siguen teniendo casas que no son de las mejores condiciones, que no son la mejor condición para proteger al bien más preciado, considero yo, que tiene el hombre, que es la familia. Eso hay que proyectarlo y yo creo que se puede generar una política de gobierno y que debe ser el MIDUBI, el Ministerio Urbano de Desarrollo y Vivienda, quien tiene que planificar hacia ese norte, porque ningún otro gobierno lo ha visto. Ese sector, no estoy hablando de que haya que regalarle la casa. Nosotros hablamos de que haya una posibilidad, obviamente habrá que analizarlo, estudiarlo, verificarlo, en donde el gobierno nacional puede incrementar el bono de la vivienda de 6.000 a 8, que sea este gobierno el que planifique el crecimiento del bono de la vivienda en un plan exclusivo para la gente a la cual no es que se le va a regalar la casa. Va a tener acceso a un crédito directo de la banca pública a un 3, a un 4%, que le establezca una casa de 45 metros cuadrados, que es una casa cómoda para vivir, básica, eso sí, en un terreno de 105 metros cuadrados, en donde el ciudadano pueda pagar en promedio 90 o 100 dólares mensuales durante 15 o 20 años su propia vivienda. Yo creo que sería un plan ambicioso que este gobierno podría desarrollar y que puede efectivamente ir a mermar un sector que ni siquiera está dentro de los valores estipulados, que no está siendo contemplado dentro de los cálculos de visión de un proyecto de desarrollo para país. Y eso sí podría generar empleo, teniendo claro que de acuerdo al Banco Mundial, por cada 20 metros de construcción se genera un puesto directo de trabajo para 18 meses. Con un proyecto de 45 metros cuadrados en terrenos de 105, solo la construcción le da al gobierno nacional 1.050.000 plazas de trabajo en 4 años de gobierno. El presidente habló de 2 millones de plazas de trabajo. Bueno, el sector de la construcción le puede dar el 50% de las plazas de trabajo que él propuso. El otro 50% que lo desarrolla en el resto de los sectores productivos del país. Pero nosotros, la construcción, podemos ser lo que verdaderamente dinamicemos la economía
y reactivemos ese motor que ha estado detenido luego de terremoto, luego de pandemia, y necesitamos que el gobierno nacional apunte a aquello con recursos públicos a través de un plan estratégico de desarrollo de plan de vivienda. Bueno, como constructores eso es lo que decíamos realmente, ¿no? Pero parece que la visión del gobierno, como bien lo mencionaste, todavía no se conecta en esa misma realidad. De hecho, no vemos en la actualidad pues, un Midubi con la misma fuerza en donde antes pues, se hacía en temas rurales, individuales, en planes de vivienda. ¿Cuál es básicamente la estrategia o la planificación que se ha hecho de la institución? Ya, precisamente, gracias Fabricio. El nuevo Plan Nacional de Hábitat y Vivienda y también en concordancia a la aprobación de la Ley Orgánica de Vivienda, el señor Presidente de la República emitió un decreto ejecutivo, el cual establece todos los incentivos y toda la normativa para la vivienda social. En ese sentido, nuestro señor Ministro de Vivienda en esta semana va a suscribir el reglamento, un acuerdo ministerial donde reglamenta la ley de vivienda social. Y ahí sí recoge lo manifestado por Leandro y por Javier, de ese segmento poblacional que demanda una vivienda y que tiene temor a acercarse a la banca privada para acceder a un crédito. Explico por qué. Dentro de las 106,000 viviendas que tiene proyectado el Ministerio, el Gobierno, para los próximos, en este periodo de 4 años de gobierno, tenemos que ya se han mejorado las condiciones. Anteriormente, para ser parte de un incentivo para vivienda social de hasta 64 salarios básicos unificados, estamos hablando de una vivienda de $27,200. El ingreso del núcleo familiar no debía superar los 2.5 salarios básicos unificados. Con el nuevo acuerdo ministerial ya está en 3 puntos de salario básico unificado. Es decir, un núcleo familiar que genera de ingresos hasta $1,387 puede ya acceder al incentivo de 15 salarios básicos unificados, $6,375 tendría de incentivo gratuito ese núcleo familiar que antes tú sabías bien, Leandro, que era de $6,000. Así es. Ya con el incremento del salario básico unificado a 425 es 6,375. Pero lo bueno... sabes de repente el detalle como para calificar, porque uno de los problemas que se da, y ustedes lo mencionaron, es que, digamos, se piden de una u otra manera las evidencias de afiliación, las evidencias de la cuenta corriente, que muchas veces no se tiene. Correctísimo, muy bien enfocado, Fabricio, y gracias. Y precisamente uno de los pasos también que se ha dado y se establece en este reglamento es la simplificación de trámites. Anteriormente eran declaraciones juramentadas, ahora son declaraciones responsables. No necesita el postulante ir a una notaría, sino mediante una declaración responsable en línea. Tenemos también que ya hay el tema de simplificación mediante ordenanzas municipales con algunos GAP del país para que las aprobaciones de los proyectos inmobiliarios se hagan en no mayor a 72 horas. Todo eso hay un engranaje de las 3 subsecretarías que tiene el ministerio para ir avanzando de la mano con los GAP. Eso le beneficia a los promotores inmobiliarios en que la aprobación de sus trámites, el registro en el Midubi y el emparejamiento con la banca privada para el crédito funcione de la mejor manera. Bueno, es interesante lo que comenta Gregorio, ¿no? Pero en la realidad que vivimos en la actualidad, pues tenemos primero trámites de aprobación que no son necesariamente dinámicos. Así es. Segundo, tenemos un problema grave, que lo tocamos ayer, Leandro, en el programa que nos invitaron, con respecto al tema del incremento de los costos de materiales de construcción. Entonces, cualquier presupuesto se va a trastocar con este tipo de políticas, ¿no? Inclusive ha habido unas contrataciones de viviendas que venían, creo, por un crédito internacional, que eran de créditos del 2019 o 2018 y que siguen contratando con los mismos precios y entendiendo que no es que la institución quiera abusar, sino que es el dinero con que se cuenta y no se pone más dinero. ¿Cómo ves eso, pues, Javier, para poder salir adelante? En el tema de la elevación de precios,
el tema de la inflación, comenzamos a chequear, en mi caso particular, en menos de 30, 40 días, una tubería corrugada para la parte eléctrica la conseguí en $20 hace aproximadamente 30 días. Y ayer, antes de ayer, la misma tubería que pagaba $20, ahorita estoy pagando 30. O sea, 50% de incremento. Estamos hablando de un incremento Claro, La mitad. de la mitad, de $10 en menos de un mes. Entonces, eso está llevando a que uno como inversionista le dé suave, porque la incertidumbre, ¿cuándo termina costando la vivienda? Y de pronto estamos apuntando a un sector vivienda de interés público, que es el monto hasta $95.000, y ahora la vivienda ya me cuesta $108.000, $110.000. ¿Y cómo salgo? Si la gente no tiene acceso sino a través de la banca, porque comúnmente en nuestra ciudad no es tan fácil que un ciudadano cargue $108.000 de ahorro y te vaya a comprar una vivienda, sino que es a través del sistema financiero. Entonces, el Estado tiene que tener cuidado ya en esos temas, porque hay demasiada inflación en los últimos días, en las últimas semanas. Los precios se están subiendo de un rato para otro. ¿Pero qué propones? O sea, para tener cuidado, una regulación, tiene que intervenir, tiene que hablar con los empresarios. Bueno, que el gobierno debe mejorar el tema de los controles, uno. Y otro, tiene que chequearse bien el tema del transporte, porque todo se transporta. Y eso es a través del diésel. Entonces, a veces decimos, no va a subir la canasta básica. Mentira, todo va a subir porque todo se transporta. El diésel lo teníamos a $1 y ahora lo tenemos a $1.90. Entonces, en esa diferencia, todo se está subiendo. Porque a mí me ocurre, le ocurre a usted también que es constructor, tiene la Cámara de la Construcción, aquí el compañero, y a todos nos ocurre. ¿Cómo lo mejoramos? Bueno, hay que comenzar a chequear diferentes variables, no solamente una. Pero es un tema que si no se lo controla, se le va de la mano, y en vez de atraer a la inversión, la va a espantar, porque también no hay quien lo compre. Claro, o sea, pudiera haber una buena idea, pero tal vez difícil de Claro. aplicar, ¿no? No, es que hay que tener el tino también, porque no podemos decir, ya ahorita se quitó el subsidio y estamos a $1.90, no, hay que bajarlo. No, o sea, hay que ir chequeando diferentes variables para mejorar el tema, pero están los colegios, están las cámaras aportando su grano de arena, y la idea es que no exista esa inflación tan rápida que en menos de un mes un producto se sube el 50%, 30%, 25%. No, porque a la larga es perjudicial. Nosotros en la actualidad hemos construido un 25% de nuestras viviendas. ¿Qué decimos? Este es el precio porque lo construimos hace más de 2 meses atrás, pero de aquí en adelante no sabemos todavía el costo. Porque vamos al acero hasta donde me llamó un proveedor, la próxima semana tiene otro costo. Y yo hace 6 meses compré el acero del kilo a 1,03, ahorita lo compro a 1,33 y dice que va a subir. Sí, 30% más o menos. 30% en menos de 6 meses. Bueno, para seguir hablando del tema del déficit en la construcción de viviendas, regresamos después del corte. Con la vista del Faro de San Lorenzo, te invitamos a que visites este maravilloso lugar, con hermosos paisajes y una amplia playa para disfrutar. A esta parroquia del Cantón Manta llegas en vehículo particular y se encuentra a media hora de la ciudad. Mucho por conocer, disfrutar y probar en un solo lugar. Escápate a Manaví. El planeta necesita nuestro compromiso por un mundo más sostenible. Por eso, en Holcim Ecuador, comprometidos con la iniciativa ambiental y global Net Zero, creamos soluciones de construcción con baja emisión de CO2. Holcim Fuerte, Holcim Ultra Durable, Ecopad, Base Vial y Agrovial, para trabajar en proyectos que reduzcan a cero las emisiones de carbono para el año 2030. En Holcim queremos llevar en alto la bandera que nos guía hacia un mundo más sustentable. Este es un saco de Roca Arena Plus que ha salido al mercado. Viene incluido arena, viene el ripio, viene el cemento en una bolsa aparte listo para preparar. Aquí tenemos el cemento,
tenemos el cemento que viene incluido en el saco. Este es el producto que ya viene listo para utilizar. La bolsa de cemento para vaciar todo el contenido. Como ustedes pueden ver, es un material listo para usar, Rocarena Plus, fácil y rápido. Se lo recomiendo. Bueno, gracias por permanecer en sintonía de la hora del ingeniero civil y agradeciendo a nuestros invitados. Leandro, dentro de todos los temas interesantes, hay dos que me gustaría resaltar. Primero, que el tema de los microcréditos nació en la India y fue aplicado, y efectivamente era gente que en su momento no tenía capacidad de demostrar ni cuentas y funcionó muy bien. Eso pudiera pues tranquilamente ser aterrizado así en el país y lo comparto. Por otro lado, ya dentro del sector de la construcción como tal, creo que es un tema que tiene que enfocarse desde el punto de vista del control de este, digamos, inadecuado uso de la problemática que se puede presentar para incrementar sin mayor, discúlpame la redundancia, ¿no? Sin mayor control nuevamente en precios que efectivamente se están dando, o sea, 30% de un material, 50% de otro material, que va a afectar pues no solo a los planes públicos, sino también al tema privado. Inmediatamente desestimula la construcción y por lo tanto eso atenta también contra la reactivación económica. Como Cámara, ¿qué han planteado ustedes? A ver, mira, nosotros hemos hecho, para ir cogiendo las ideas, nosotros acabamos de hacer, y te comentaba el otro día, acabamos de hacer un estudio de análisis de costos, haciendo un estudio de mercado de cómo están justamente los precios. Y hay un incremento, y me llama la atención poderosamente lo que decía el compañero, porque hasta mediados de este mes de mayo, el incremento máximo era de un 20-26%. Ya hoy estamos hablando de un 30%, de un 50%. De una semana a la otra. Entonces, ya el estudio que nosotros hemos hecho ya se queda corto ante el incremento. El incremento de precios que nosotros vivimos no es solamente un problema de Ecuador. Yo acabo de estar en México, en donde se celebró el evento de la FIC, que es la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, y la Cámara Colombiana de la Construcción, la Camicol, la Cámara de la Industria de la Construcción Colombiana, hace un llamado a los gremios de Latinoamérica y el Caribe en relación justamente a cómo defender el tema de los costos. Y por esas cosas de la vida estaban grandes empresas de acero en este evento internacional de la construcción. Ellos apelaron, porque yo mencioné que en Ecuador se hacen los grandes hornos reciclaje de acero. ¿Cómo se puede justificar ante el reciclaje de acero que está habiendo una complicación por un fenómeno exógeno, en este caso guerra Rusia-Ucrania? Ellos establecen de que efectivamente se hace reciclaje, pero que el porcentaje de hierro o de acero interno es insuficiente y que inclusive el reciclaje se lo exporta, o en este caso se lo importa a los países. Entonces, inclusive el material que es reciclado es traído por barcos. Eso es un tema que deberá ser debidamente analizado o inclusive investigado. Nosotros lo que planteamos a grosso modo, que inclusive lo conversé con el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, yo decía, ¿qué posibilidades hay efectivas de plantear al gobierno nacional una reducción emergente durante el tiempo que existe este conflicto, sobre todo Ucrania-Rusia o Rusia-Ucrania, de buscar disminuir impuestos o inclusive eliminarlos como medida emergente para contrarrestar el incremento de costos? Porque Ecuador también tiene una tabla de impuestos de importaciones sumamente alta.
Y el gobierno nacional, obviamente, en esa tabla de impuestos, que es impositiva para nosotros que podamos ser importadores, para el gobierno es muy positiva, porque tiene obviamente una tasa que gana. Entonces, si hay un incremento, también el gobierno en este momento, a través de los impuestos, está ganando. Está ganando. Entonces, aquí viene el tema que debe ser una preocupación del gobierno nacional. Espérese un momento. Puede ser que el gobierno nacional a través de impuestos esté ganando, pero está perdiendo en la mano de obra, está perdiendo en la producción de vivienda, está perdiendo en la construcción o inclusive está perdiendo porque al elevarse el costo de la construcción, el propio gobierno nacional no sabe lo que va a hacer con la inversión pública. La generación de empleo. La generación de empleo. Se contrae el sector y por lo tanto se va a percibir menos. Se va a percibir menos. ¿Y qué es lo que estamos notando en tiempo presente? Lo mencionaba en un programa anterior un amigo nuestro, el ingeniero Guido Carranza. ¿En dónde se ve, en el caso puntual de Manabí, dónde se ve la obra pública? ¿Dónde está la obra pública del gobierno nacional? Hasta este momento no la vemos. Hemos tenido un problema en el Ministerio de Obras Públicas con respecto al puente en la vía Guayas-Manabí. Para instalar un puente baile se demoraron, ¿qué? 4 o 5 meses. Ese puente no debe estar superior, creo yo, a un costo de $500.000. Es un puente de 34 metros de luz. ¿Por qué el Ministerio de Obras Públicas no está licitando ya ese puente? O un puente de mejores condiciones. No un puente. Yo creo que la provincia de Manabí merece una mejor atención. Entonces, son detalles que deben ser analizados, pero que el gobierno nacional debe de poner también atención o medidas emergentes para controlar los precios, entendiendo cómo funciona hoy. Existe una ley del consumidor, pero la ley del consumidor es aplicada y defendida a través de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué está haciendo la Defensoría del Pueblo? Que es otra oficina, parte de la estructura general del gobierno o del Estado. No está pasando nada. Entonces, a la larga, ¿en quiénes repercute? En los profesionales que quieren invertir o en los ciudadanos que quieren serse beneficiados de un crédito o de una vivienda. Inclusive, afecta al tema justamente del crédito, porque al elevarse los costos de metro cuadrado de construcción, ¿cuál es el costo promedio de metro de construcción que te evalúa el BIES? Te establece un costo básico de $3.50 al metro de construcción. Obviamente hay peritos que están analizando el tema, pero hoy el costo de metro de construcción supera los $450 metro cuadrado. Entonces, ¿cómo vas a aceptar un crédito que no pueda ni siquiera financiarte el costo real de metro cuadrado de vivienda? Entonces, el gobierno nacional tiene que prestar atención a lo que está pasando. Y del gobierno nacional, más allá de las voces que podamos ser los gremios, porque nosotros no somos nada más de acuerdo a la ley, simplemente alertantes de lo que puede pasar, es el gobierno nacional el que tiene que poner el oído al piso de lo que está pasando. Importante el mensaje de la nación del presidente, pero ¿quién defiende al ciudadano? ¿Quién defiende al profesional? Definitivamente siempre vamos a mirar los ojos a papá Estado, a papá gobierno. Necesitamos que el gobierno aplique, más allá de las propuestas que nazcan de nosotros. Y dentro de esas propuestas, Gregorio, algo que vemos también con preocupación es un poco encasillar, digamos, la reactivación o la posibilidad de disminuir el déficit de vivienda, haciéndolo con estas alianzas público-privadas, ¿no? En donde todos conocemos pues que no todos los constructores van a tener la capacidad de ingresar. Y eso pues afecta también a la posibilidad de trabajo, ya que en su momento pues la Junta de la Vivienda o los proyectos habitacionales o los subsidios del MIDUBI que se daban en grupos en las partes rurales o en las parroquias, en donde se hacían de 5 o 10 viviendas. Era un estímulo, pues, ¿no? No solo para el contratista, sino para el sector, porque vendía la ferretería del lugar, vendía, digamos, llegaba el camión que hacía referencia. El círculo virtuoso de la construcción. Exactamente, el círculo virtuoso, ¿no? Situación que cuando tú lo concentras en pocas manos, pues alguien no va a hacer un proyecto tal vez en una población de menos de 5.000 habitantes. O sea, lo va a hacer en los centros, digamos, más poblados y no creo que sea el espíritu. ¿Tú crees que sea posible realmente que se piense de otra manera o por lo menos se incluye una proporción para retomar eso? Claro que sí, y ya es un hecho real, Fabricio y compañeros, colegas. A la fecha se están ejecutando 137 viviendas en terreno propio. Y yo con una alegría enorme pude contactar, porque quien contrata es la empresa pública Creamos Vivienda. Nosotros somos competentes para
elegir al beneficiario de esa vivienda. Pero con qué agrado de que 4 colegas afiliados al Colegio de Ingenieros Civiles y a la Cámara de Construcción son los actuales constructores de estas 137 viviendas en varios cantones de la provincia. Por un sorteo, ahí hay una reactivación. Fue por sorteo esto, ¿no? Y por sorteo, efectivamente. Claro. Leandro. Adicionalmente, en los próximos días, el día de hoy hemos tenido contacto con el señor alcalde de Cantón Santana. Ustedes conocen que va a haber un proyecto en la parroquia Lodana de 140 viviendas en un proyecto habitacional como el de San Alejo, le llamamos TUPE, terreno urbanizado por el Estado, donde va a haber una inversión con fondos de la Agencia Francesa de Desarrollo. Tenemos también ya en marcha la legalización de los terrenos para las 1.732 viviendas de donación china en el Cantón Pedernales y 100 en la parroquia Canoa del Cantón San Vicente. Yo diría que hasta finales de este año ya tenemos plena ejecución de esas 1.832 viviendas y adicional hasta fines de año también llegaríamos 500 viviendas más en terrenos propios como las actuales 137. Pero estas son viviendas en bloque. Te hago ahí una consulta. Por ejemplo, estas que son proyectos que van saliendo, hay cosas positivas, ¿no? El ministro pudo rescatar un crédito de la China que estaba olvidado y es importante, son creo 2.000 viviendas. Esas viviendas no están cuantificadas dentro del Plan Hábitat. No están. Entonces estamos hablando de que a finales del periodo de gobierno vamos a superar la expectativa que hoy tienen anotada, que hablan de 106.000 viviendas. No, y sobre todo, Leandro, para Manaví. Claro. Porque estas 2.000 y pico viviendas son 1.732 para Pedernales, 1.000 para Muisne, que es la provincia de Esmeralda, y 100 para Canoa del Cantón San Vicente en nuestro Manaví. Entonces, para Manaví estamos hablando de 1.832 viviendas que no están dentro de la oferta del Plan Nacional de Hábitat y Vivienda, porque responde a un memorando de entendimiento entre la República de China y nuestro país para personas damnificadas del terremoto del 16 de abril del 2015. Javier, para lo que se viene, ¿no crees que también falta un poco afinar el tema de mejores intereses, mejores condiciones financieras? O sea, se ha logrado tener avances importantes en los tiempos que tú mencionabas, pues los créditos eran a 30 años. Después retomamos, que se habían perdido, ¿no? Durante el lapso de tiempo, retomamos primero 10 años, el BIES también ha incrementado su tiempo de crédito, pero las tasas consideran de que pueden mejorarse, porque no es solo para el constructor, también está para el que va a adquirir, ¿no? Claro, yo en la actualidad, de lo que hemos manejado con el sistema financiero, hay una tasa de interés interesante que es algo como el 4.8%, pero la diferencia la subsidia el Estado. Pero eso solamente lo maneja 2 bancos en la ciudad y en el país. Entonces ya los otros bancos desistieron de esa tasa porque parece que en el momento de solicitar la diferencia que tiene que entregarle el Estado no se le estaba cancelando. Entonces dijeron, no, nosotros hasta aquí llegamos. Entonces sí sería bueno mejorar ese tema, porque a la larga ese incentivo de que un cliente acceda a una tasa de vivienda por primera vez a una tasa del 4.8, muy beneficioso para nosotros como constructores, porque a nosotros nos interesa es vender el producto y queremos que el mercado lo hay. Lo que pasa que a veces es la facilidad, el dinero que tiene que ponerlo el banco, la banca privada, es que a veces está aguantado ese tema. Entonces, para nosotros esa tasa hasta aquí es fabulosa, pero lamentablemente no lo tienen ya todos los bancos, solamente son 2 a nivel nacional y con ciertas restricciones también. No, sí, perdón que te interrumpa ahí, Fabricio. Específicamente es el 4.9%, una tasa preferencial que si versus la del BIES o versus quienes hicimos crédito hasta hace 5 años atrás, es una diferencia enorme. Quienes hicimos crédito, yo hice en el 2014 a una tasa del 9.8 en el BIES. Entonces es una tasa sumamente favorable, tanto para, más que nada es para el que compra la vivienda, para el beneficiario en sí, ¿no? Pero lo que dice Javier, sí, trabajamos dentro de los proyectos que son registrados y calificados en el medio y tanto para vivienda de interés social como vivienda de interés público, con 3 instituciones financieras.
Banco Pichincha, Mutualista Pichincha y Banco El Pacífico. En la actualidad son dos, Mutualista Pichincha y Banco El Pichincha, pero estamos en acuerdo ya, casi ya favorables para suscribir con toda la CONAFIC, todas las mutualistas que yo veo también con mucho agrado que se están instalando en nuestra provincia, muchas cooperativas, y ahí entraría la preocupación de ustedes, tanto de Leandro como de Javier, en el tema de ese segmento que a veces como que tienen un temor a ir al banco, pero ya el tema de la cooperativa como que sí es más accesible a ellos, más confianza. Entonces yo creo que sí, si logramos tener el acuerdo de nuestro ministerio con la CONAFIC para que las cooperativas también puedan participar en estos créditos con tasa preferencial, sería muy importante para tanto el sector inmobiliario como el consumidor, que es el beneficiario final de la vivienda. Mira, hay un tema interesante. A ver, no todo es malo, en pocas palabras, ¿no? No todo es malo. Se han logrado bajar las tasas de interés. El Banco del Pacífico igualmente de una tasa del 9-8%, hoy la tiene al 6,99%. Efectivamente el BIES tiene una tasa del 4,99%. Entonces han reducido las tasas. En el caso del BIES, el problema son los tiempos de entrega, que muchas veces, y eso es otro asunto, otra complicación en el tema de vivienda, es que cuando tú quieres una vivienda la quieres ya. Y un crédito en el BIES estaba por encima de los 120 días. Hoy hemos tenido varias reuniones, inclusive Gandhi Burbano, asesor del gerente general del BIES a nivel nacional, está aquí en la provincia. El día de hoy tuvimos una reunión con el señor alcalde de Manta, mañana la tendremos con el alcalde de Puerto Viejo y con el alcalde de Jaramillo, justamente para ir empatando temas en donde pueda acelerarse los tiempos. Y hay una buena para el noticia constructor también, caso. pues, Leandro. Para el Va a haber constructor una también línea, porque resulta que recupera más rápido su... No solo eso, sino que hay un tema que es valiosísimo, que se lo está estudiando por el BIES, que es muy importante. Hasta hoy hay crédito para el beneficiario. Se está apuntando a algo que se llama la construcción del bien futuro, en donde es un tipo de crédito que va a venir al constructor. Es otra línea de crédito que está desarrollando el BIES, que me parece importantísimo, porque siempre ha habido línea de crédito para el beneficiario, más no directamente para el constructor. Entonces, es una visión que se está implementando en el BIES que me parece interesantísima. Más allá de que hay un dato importante. Para la provincia de Manabí, para el año 2022, el BIES tiene proyectado un poco más de 80 millones de dólares en crédito hipotecario. Nosotros hemos hecho una solicitud hace meses atrás a la gerente Beatriz Mera, gerente de la zonal Manabí Santo Domingo, pues por factores de reducción de tiempo estamos hablando de la posibilidad de que exista en Manabí una fábrica de operaciones crediticias. Las fábricas de operaciones crediticias solamente las hay en Guayaquil, en Quito y en Cuenca. Nosotros como Cámara de la Construcción, como Federación Ecuatoriana de Cámaras, hemos solicitado de que en Manabí se aperture una fábrica de operaciones crediticias que atienda a Manabí y a Santo Domingo. En el caso puntual de Manabí, los más de 80 millones de créditos pueden llegar a ser para Manabí 125 millones de créditos, siempre y cuando se aperture por la agilidad y la disminución de los tiempos la fábrica de operaciones crediticias. Posiblemente esto, si todo va como va, debería abrirse la operación de créditos en Manabí, para Manabí Santo Domingo, en el mes de agosto, que sería un logro del gobierno nacional, del IES, del BIES y obviamente en este caso de los gremios que hemos empujado el tema. Entonces estamos concatenando los asuntos y justamente con esta parte central, Puerto Viejo, alcalde de Manta, ya se conversó con el alcalde de Montecristi, mañana tendremos una reunión también con el alcalde de Jaramillo. Entonces se está logrando de alguna manera concatenar ciertos temas, ciertas ideas con los gremios a nivel nacional que van a permitir que las tasas de crédito y haya otras líneas de crédito para el constructor. O sea, sí hay buenas noticias, pero obviamente siempre hasta este momento es para el sector en donde, del cual tiene trabajo, tiene una estabilidad laboral, tiene afiliación del seguro. Es importante lo que dice Gregorio, las cooperativas son mucho más amigables. Puede ser que la tasa de interés no sea igual porque la tasa de interés puesta por la CONAFIT en las cooperativas de crédito supera el 7%, están en el 8%, 9%, en algunas hasta el 10%, pero
al momento de la presentación de los documentos, es mucho más sencilla al usuario acceder a un crédito en la cooperativa. Así es. Entonces, sí hay mejoras, pero consideramos que el gobierno nacional y que la inversión pública puede dar más. Porque yo repito que hay sectores de constructores que están esperando la obra pública. Y ese sector también debe ser atendido. Con esa noticia positiva, volvemos con la parte final del programa. Con la vista del Faro de San Lorenzo, te invitamos a que visites este maravilloso lugar, con hermosos paisajes y una amplia playa para disfrutar. A esta parroquia del Cantón Manta llegas en vehículo particular y se encuentra a media hora de la ciudad. Mucho por conocer, disfrutar y probar en un solo lugar. Escápate a Manaví. Hoy el planeta necesita nuestro compromiso por un mundo más sostenible. Por eso, en Holcim Ecuador, comprometidos con la iniciativa ambiental y global Net Zero, creamos soluciones de construcción con baja emisión de CO2. Holcim Fuerte, Holcim Ultra Durable, Ecopad, Base Vial y Agrovial, para trabajar en proyectos que reduzcan a cero las emisiones de carbono para el año 2030. En Holcim queremos llevar en alto la bandera que nos guía hacia un mundo más sustentable. Bueno, muchas gracias por permanecer en sintonía, agradeciendo a Javier, a Gregorio y a Leandro por haber aportado aquí en este programa, en donde analizamos pues la crisis de vivienda o la carestía de vivienda que tenemos dentro de la provincia. Nos despedimos hacia el próximo programa y los dejo con los tips de Ingeniería Civil. Estructura metálica. Ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas encontramos 5 principales: la resistencia, el tiempo, la reutilización, el peso y la comodidad. En cuanto a resistencia, las estructuras metálicas poseen características principales, las cuales son soportar cargas a tracción, a compresión, a flexión de corte a compresión y esfuerzos que soportan torsión y pandeo. Esto es esencial al rato de realizar una obra con algún análisis sismo resistente. La perfilería también es importante, ya que debido a esto la resistencia va a ser diferente. Tenemos perfiles abiertos y perfiles cerrados. En cuanto a tiempo, cuando construimos una obra en estructura metálica, vamos a garantizar una construcción mucho más rápida, debido a que el transporte de los materiales es mucho más fácil, la unión en cuanto a soldadura o con platines agiliza el tema de la construcción de la obra. La reutilización. Cuando construimos con estructura metálica, cuando la construcción llega al final de su vida útil, podemos desmontar y reemplazarla por una nueva pieza de la estructura metálica. El peso. La estructura metálica tiene un 30% más ligerez que una construcción en hormigón armado. Comodidad. La estructura metálica nos permite tener más espacio entre columnas. Nos facilita la construcción de bodegas, locales comerciales